Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues regresamos en este caso con el ejercicio número 3 de la opción A del examen de Matemáticas 2 de la PAU de este año 2016 de la Comunidad de Madrid. Se trata de un ejercicio de geometría tridimensional, no especialmente difícil, la verdad, que vale hasta 2 puntos y para el que es muy importante tener bien claro los conceptos de paralelo y perpendicular desde el punto de vista analítico. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: dados los planos pi1 igual a ax más y menos z más 1 igual a 0 y pi2 igual a x más y más z menos 2 igual a 0, determine, en caso de que existan, el valor o posibles valores del parámetro a para cada uno de los siguientes supuestos. En el apartado A nos dan hasta medio punto por hallar el valor del parámetro para que pi1 y pi2 sean paralelos. En el apartado B, otro medio punto por hallar el valor del parámetro para que pi1 y pi2 sean perpendiculares. Y en el apartado C, hasta un punto por hallar el valor del parámetro para que la recta intersección de los dos planos que nos dan, pi1 y pi2, sea a su vez perpendicular a otro plano, que es x igual a y. Bueno, con el apartado A y con el apartado B voy a ir mucho más rápido, puesto que valen solo 0,5 dado que son muy sencillos. Y el apartado C me va a llevar un poco más de tiempo, puesto que aunque no es muy difícil para el nivel de la geometría de segundo de bachillerato, sí que tiene un poco más de contenido que creo que es necesario aclarar. Bueno, vamos a comenzar con el apartado A, en el que nos plantean que los dos planos que están en función del parámetro A sean paralelos entre sí. Bueno, pues voy a dibujar aquí el plano pi1 de negro y luego voy a dibujar en rojo el plano pi2. Ambos están en función del parámetro A. No lo he dibujado muy bien, pero bueno, en teoría estos dos planos los he dibujado como paralelos. ¿Y qué significa que sean paralelos? Pues que los vectores perpendiculares de los mismos, que son muy fáciles de sacar a partir de la ecuación de los planos, también han de ser paralelos entre sí. ¿Cómo se denominan dichos vectores? Pues dichos vectores son normales. Normal en geometría es sinónimo de perpendicular. Tenemos estos vectores que son perpendiculares a los planos, n sub pi1, el vector normal al plano pi1, y por otra parte n sub pi2, que es el vector perpendicular al plano 2, el vector normal al plano 2. Estos dos vectores son paralelos entre sí, puesto que si los planos lo son entre sí y estos vectores con cada uno de los planos forman 90 grados, van a formar los mismos grados con los planos y por tanto los mismos grados entre sí que los planos, es decir, 0. Bueno, ¿qué significa desde el punto de vista analítico? ¿Cómo se traduce esto a análisis matemático, el hecho de que dos vectores sean paralelos? Pues eso significa que un vector es proporcional al otro. Es decir, si a mí, por ejemplo, en un ejercicio me diesen el vector 1, 3, 2 y me pidiesen hallar un vector paralelo, un vector u sub r paralelo, ¿cómo hallaría yo u sub r? Pues por ejemplo, u sub r lo podría hallar multiplicando un número, el que me dé la gana, un número, una constante k, por el vector que me dan en cuestión. Es decir, por ejemplo, la constante k que va a ser igual a 2 por el 1, 3, 2. Me quedaría por tanto el vector 2, 6, 4, que sería paralelo, es decir, el vector 2, 6, 4 sería a su vez paralelo al 1, 3, 2. Desde el punto de vista geométrico, ¿qué significa esto? Pues bueno, yo tengo aquí mi vector, le voy a llamar u sub s 1, 3, 2. Que al multiplicar yo por un número todas las coordenadas de dicho vector, hago un vector proporcional que tiene la misma dirección y simplemente aumenta, en este caso, pues también puede disminuir en módulo. Estos dos vectores, ¿por qué podemos decir que son paralelos? Puesto que si por ejemplo tuviésemos aquí una normal, formarían el mismo ángulo alfa con respecto a la misma. De manera que hemos construido un vector paralelo pero con distinto módulo. La dirección es la misma y si quisiésemos variar el sentido simplemente tendríamos que multiplicar por un número negativo y variaríamos el sentido del vector, pero la dirección se mantendría. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos que estos dos vectores sean paralelos? Bueno, si hemos dicho que para hacer un vector paralelo a otro, u sub r tiene que ser igual a k por u sub s, pues si queremos hacer que n sub pi1 y n sub pi2 sean paralelos, vamos a poner la condición de que n sub pi1 sea igual a k veces n sub pi2. Vamos a sacar primero los vectores normales de los planos, los vectores perpendiculares a los planos. ¿Cómo se hace esto? Pues a partir de la ecuación es muy sencillo. Nosotros tenemos que pi1 es a x más y menos z más 1 igual a 0, que nos lo dan en el enunciado. Para sacar el vector n sub pi1 de este plano, tenemos que coger los coeficientes que acompañan a cada uno de los parámetros. Es decir, el coeficiente que acompaña al parámetro x, a, coma, el coeficiente que acompaña al parámetro y, 1, y el coeficiente que acompaña al parámetro z, menos 1. Pues para hacerlo con pi2 es exactamente lo mismo, para que veáis que es muy fácil
es muy fácil sacar los vectores normales de los planos, por eso me he ido al vector normal, porque también lo podría hacer con vectores direccionales de los planos, pero sería un lío y la verdad que esta es la forma más sencilla de hacerlo. Y aquí lo mismo, sería el 1A1 si no me equivoco. Bueno, pues ahora vamos a desarrollar con la condición que hemos puesto de que un vector sea k veces el otro. Si despejo k, me queda que k es n sub pi 1 partido de n sub pi 2. Me he olvidado la rayita del vector. ¿Qué significa esto? Dividir entre vectores, pues dividir cada una de sus coordenadas. Cojo la coordenada primera de n sub pi 1 y la divido entre la coordenada primera de n sub pi 2. Esto tiene que ser igual a el cociente de las segundas coordenadas, es decir, 1 partido de a, y esto tiene que ser igual al cociente de las terceras coordenadas de los vectores, es decir, menos 1 entre 1. ¿A qué conclusión llego? Pues que si menos 1 entre 1 es igual a k es igual a menos 1. ¿Qué hago aquí? Pues despejo a para hallar el parámetro que me están pidiendo en el apartado a. Me quedaría por tanto que menos a es igual a 1 y por tanto que a es igual a menos 1. Esto lo he hecho con esta con este segundo cociente. Con este me quedaría exactamente lo mismo. A es igual a menos 1. Y esta es la conclusión a la que llego y sería la solución del apartado a de mi ejercicio. Como veis es muy sencillo y por eso solo nos dan medio punto. Bueno, pues voy a borrar. Y vamos con el apartado B del ejercicio, vamos con el apartado B. En este caso me ponen la condición de que pi 1 y pi 2 sean perpendiculares. Es decir, que yo voy a tener mi plano pi 1 aquí, este sería mi plano pi 1, y me están diciendo que mi plano pi 2 sea este de aquí, y que sean perpendiculares entre sí. Si antes los vectores normales a los planos eran paralelos entre sí para que los planos fuesen paralelos, pues ahora tendrán que ser perpendiculares. Aquí tengo mi vector n sub pi 2 y aquí tengo mi vector n sub pi 1. Si yo dibujo estos vectores juntos, voy a poner aquí n sub pi 1 y voy a poner aquí n sub pi 2, estos vectores tienen que formar 90 grados entre sí. ¿Cómo puedo calcular esto? Bueno, pues siempre que nos pidan cosas perpendiculares hay que irse directamente al producto escalar de dos vectores. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, pues esto desde el punto de vista analítico, n sub pi 1 producto escalar con n sub pi 2, el módulo de esto se puede desarrollar como el módulo del primer vector, n sub pi 1, por el módulo del segundo vector, n sub pi 2, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Esto hay que sabérselo de teoría. Lo voy a llamar coseno de alfa. ¿Qué ocurre? Que si alfa es igual a 90 grados, el coseno de 90 grados es igual a 0 y por tanto el producto escalar será igual a 0. Si yo desarrollo el producto escalar y lo igualo a 0, puedo hallar el valor de los parámetros del parámetro a, para el cual estos vectores son perpendiculares y por tanto también lo son los planos. ¿Cómo se hace el producto escalar de dos vectores? Bueno, primero creo que he perdido los vectores por ahí. Tengo que el primer vector es el a1 menos 1 y el segundo vector es el 1a1, que los hemos hallado anteriormente. Y tengo que igualar este producto escalar a 0. El producto escalar va a ser un número, no va a ser como el producto vectorial que nos da a su vez un vector, nos va a dar un número y en este caso ese número tiene que ser 0 porque alfa es igual a 0, el coseno de alfa es igual a 90, perdón, el coseno de 90 es igual a 0 y 0 por el módulo de los dos vectores me va a dar 0. ¿Cómo se desarrolla esto? Pues se coge la primera coordenada del vector que tengo a la izquierda y se multiplica por la primera coordenada del vector que tengo a la derecha, es decir, a por 1a se suma la segunda coordenada del vector que tengo a la izquierda por la segunda coordenada del vector que tengo a la derecha, es decir, más a, y lo mismo con la tercera coordenada, es decir, menos 1, y esto es igual a 0. ¿Qué me queda? Que 2a es igual a 1 y por tanto que a es igual a 1 medio. Para el valor de a igual a 1 medio me quedaría que estos dos vectores son perpendiculares entre sí y que por tanto los planos también lo son. Ya simplemente me queda resolver el apartado C del ejercicio, que es mucho más analítico, aquí es más difícil dibujarlo, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Tenemos por aquí el vector, el plano pi 1 y por otra parte tendríamos el plano pi 2. Estos dos planos se tienen que cortar, de manera que ya no nos vale el del apartado A de que sean paralelos. Si estos dos planos se cortan, está muy mal dibujado, pero formarán una recta entre sí. Y nos dicen que esta recta a su vez sea perpendicular a un tercer plano, bueno, este que he dibujado aquí es el plano pi 2, sea perpendicular a un tercer plano que le voy a llamar, le voy a poner por aquí, está muy mal dibujado, pero es el plano x
igual a i, al que le voy a llamar pi3. Es decir, que el vector que nos salga resultante de estos dos planos, ahora veremos cómo hacemos la recta intersección de dos planos y hallamos su vector direccional. Bueno, esta sería la recta, a la que le voy a llamar r. El vector de esta recta tiene que ser a su vez perpendicular al vector del plano x igual a y, es decir, tiene que ser paralelo al vector n sub pi. Es decir, yo tengo aquí el vector n sub pi 3, y me queda que n sub pi 3 tiene que ser paralelo al vector r. Como tiene que ser paralelo, pues vamos a coger directamente el vector u sub r, perdón, no r, u sub r. ¿Cómo vamos a hacer la intersección entre dos planos? Pues bueno, nos están dando que tenemos una recta, la que he llamado R, que está definida por la intersección entre dos planos, es decir, un sistema de ecuaciones. Bueno, pues vamos a escribir primeramente los dos planos. Me queda que ax más y menos z más 1 igual a 0, sería el primer plano, y el segundo sería x más ay más z menos 2 igual a 0. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Se trata de un sistema compatible indeterminado que tiene infinitas soluciones, por tanto, revisad los vídeos de sistemas de ecuaciones si esto no lo tenéis claro. Y esto vamos a despejarlo en función de un parámetro para poder construir nuestra recta en forma paramétrica y de esta forma poder sacar fácilmente el vector direccional de la recta. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, a mí lo que se me ocurre es sumar estas dos ecuaciones porque nos quitamos la z, más z menos z se me va a ir, y pues voy a despejar, por ejemplo, en función de y después. Me quedaría, por tanto, que a más un x más a más un y es igual a menos 1 en este lado, lo paso al otro lado como más 1. Y voy a despejar en este caso en función de y, he dicho, ¿no? Pues me queda, por tanto, que menos y más 1 partido de a más 1 es igual a x. De esta forma voy a llamar a y, que es en función del parámetro que he despejado, lambda. Por otra parte, tengo que despejar el tercer parámetro que tenemos, el parámetro z, en función de y. Me voy a ir a esta ecuación de aquí, por ejemplo, y me queda que menos y más 1 partido de a más 1 más a y más z es igual a 2, y voy a pasar todo esto para acá, menos la z, voy a pasar todo esto para el otro lado. Me quedaría, por tanto, que z es igual a, si no me estoy equivocando, sería 1 menos a y más 2a más 2 menos 1, me quedaría más 1 partido de a más 1. Bueno, yo lo he hecho aquí directamente porque también lo tengo resuelto aquí al lado y lo estoy mirando, pero bueno, si tenéis dudas, paráis el vídeo y lo hacéis vosotros despejando con más calma, porque la verdad que aquí he hecho muchos pasos de golpe y a lo mejor os habéis perdido. Bueno, y de esta forma pues lo mismo, y va a ser el parámetro lambda. Ahora, ¿qué me queda? Pues escribir la recta paramétrica en función del parámetro en tanto al que he despejado. Me queda, por tanto, que x es igual a menos y menos lambda más 1 partido de a más 1. Aquí realmente lo que nos importa es lo que acompaña a la lambda, el resto nos va a dar igual para el ejercicio. Y hemos dicho que era igual a lambda, y z nos queda 1 menos a lambda más 2a más 1 partido de a más 1. Bueno, esta sería nuestra recta R. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues sacar el vector direccional de la recta R, al que voy a llamar, ya lo voy a poner en negro, u sub R. Y u sub r, pues es, para sacar el vector normal a un plano eran los coeficientes que acompañaban a los distintos parámetros, en este caso es el coeficiente que acompaña el parámetro lambda, es decir, el menos 1 de la x, el 1 de la y y el 1 menos a de la z. Y por otra parte nos dan el plano pi, al que he llamado yo pi3, uy, le iba a poner un vector, pero no, es un plano pi3 en el que x es igual a y, de manera que lo voy a poner como que x menos y es igual a 0. Voy a sacar el vector perpendicular o normal a este plano, el vector n sub pi3, que será el vector 1 menos 1, 0, según lo he explicado anteriormente. ¿Qué nos dicen? Que la intersección, que ya le hemos hallado el vector de la intersección, que es este, el u sub r, y el plano x igual a y, que hemos sacado su vector perpendicular, tienen que ser perpendiculares. Vamos a hacer el dibujo para aclararnos, y tenemos aquí el plano pi3.
Este sería el plano pi3. Y este sería el vector normal al plano, n sub pi3. Y luego tenemos la intersección que tiene que ser perpendicular a dicho plano. Si la intersección es perpendicular a dicho plano, pues también viene así, forma 90 grados con el plano. Ahí hay 90 grados. Este sería u sub r. Que nos queda, en el dibujito se aprecia claramente que u sub r es paralelo a n sub pi3, de manera que tendremos que hacer lo mismo que hemos hecho anteriormente. En este caso voy a dividir n sub pi3 entre u sub r y me tiene que quedar una constante k. Vamos a ver, pues cogemos el primer término, me quedaría 1 partido de menos 1. Tiene que ser igual a la segunda coordenada, menos 1 partido de 1, esto se cumple, estos dos cocientes son menos 1, y esto tiene que ser igual a 0 partido de 1 menos a. ¿Qué hago? Pues despejo a de aquí, lo voy a despejar por ejemplo con esta segunda relación, y me queda por tanto que menos 1 más a tiene que ser igual a 0, y por tanto que la solución de mi ejercicio es que a es igual a 1. Si en vez de con el segundo cociente lo hago con el primero, me tiene que quedar exactamente lo mismo. Bueno, pues lo he puesto un poquito feo. A tiene que ser igual a 1. Y esta es la solución del apartado C de nuestro ejercicio, y con esto ya estaría concluido. Vale 2 puntos, la verdad que no es de lo más complicado que nos pueden preguntar en geometría, tampoco es excesivamente laborioso. Recordad que os dejo en la descripción el Twitter donde podéis preguntarme cualquier duda. En los comentarios también me podéis dejar cualquier problema que necesitéis que resuelva. Y bueno, dadle like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.